un podcast de Sembrando Vida. Bienvenidas y bienvenidos a Líderes Enfocados, un espacio sonoro en el que podrás conocerte para potenciar tus habilidades de liderazgo, coordinación y comunicación en tus equipos de trabajo. Conocerse a sí mismo es el comienzo de la sabiduría. Aristóteles. Como todos los lunes, hoy nos encontramos para seguir reflexionando en este espacio de Líderes Enfocados. Saludamos a todos los que nos escuchan en algún territorio del programa Sembrando Vida. Hoy nos acompaña nuestro compañero Carlos Valdés Ramírez. Cuéntanos, Carlos, ¿de dónde eres? ¿Qué profesión tienes? ¿A qué territorio perteneces? ¿Y hace cuánto te encuentras en el programa? También cuéntanos, Carlos, cuál es tu función o puesto dentro de este territorio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique. Soy Carlos y pues sí, soy originario de Michoacán. Muchos años, la mayoría de mi vida estuve viviendo en Guadalajara y pues ya tengo también por acá casi 10 años en el sureste de México. Mi trabajo en el programa Sembrando Vida inició en noviembre, diciembre de 2018 y hasta el momento seguimos en el programa y estoy ejerciendo un trabajo de facilitador del mismo aquí en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo, es la parte norte del estado. Pues bienvenido, Carlos, nuevamente. Qué gusto escuchar de dónde eres originario, dónde has estado y dónde últimamente has venido viviendo, trabajando y realizándote como persona profesionalmente. Quisiera como hacerte una pregunta para poner el tema sobre la mesa. Recupero la frase con la que iniciábamos este podcast. Conocerse a sí mismo es el comienzo de la sabiduría, una frase de Aristóteles. Cuéntanos, ¿qué te hace pensar esta frase? Bueno, es una frase que me parece muy interesante y pienso que en el transcurso de los años vamos haciendo conciencia de lo que hemos vivido, de los conocimientos, de la gente con la que hemos compartido, que a su vez nos puede reflejar en lo que vamos siendo. En este sentido, yo creo que si no hacemos en la pauta temporal de nuestra vida pues momentos para el análisis propio, para la introspección, pues quizá también tenemos el riesgo de perdernos hacia dónde queremos ir, de cuáles son nuestras metas, de qué es lo que más nos gusta y nos hace sentir la vida. Y creo que esta frase es primordial por lo que lleva implícito en sí mismo. Es conócete tú primero y después puedes decidir dónde vas a ir y con quiénes quieres acompañar este viaje. Qué interesante esto que nos compartes, Carlos, porque solamente quien se conoce sabe quién es, sabe qué quiere, sabe qué puede y sabe hacia dónde va. Y sabemos que es un proceso dinámico, como que no es fijo ni en un momento específico solamente, sino a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es la experiencia que nos mantiene, digámosle así, en constante movimiento en nuestra vida. Todo el tiempo nos pone en la vida situaciones para conocernos y reconocernos. Por eso es tan importante esta frase, que como dice Aristóteles, es el principio de la sabiduría. Entendiendo sabiduría no como el que tiene mucha información o muchos conocimientos solamente, de todo nivel, eso es importante, sino aquel que es capaz de saborear lo que vive. Sabiduría es la capacidad de saborear la vida, de disfrutarla y de quedarse y de andar con los elementos centrales que se vuelven el motor existencial y el motivo existencial de nuestra vida. Hace unas semanas hablábamos de la importancia de subir nuestro nivel de conciencia y que un verdadero líder idealmente debe ser un maestro del autoconocimiento. Por eso hemos titulado a nuestro episodio de hoy, Es un placer conocerme.
Por ello, hoy abordaremos un tema que es inagotable, desafiante y atractivo, como ya habíamos mencionado: el autoconocimiento. Y nos enfocaremos en la estructura compleja de todo individuo, que es la expresión de nuestro código genético. Desde el enfoque del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, todo individuo está integrado por 5 potenciales: el potencial instintivo, el potencial motriz, el potencial sexual, el potencial emocional y el potencial racional. Estos se encuentran en un circuito interconectado uno con el otro y todos con todos. Aquí los abordaremos por separado únicamente para comprender un poco su función. A la base de estos 5 potenciales está fundamentado por la teoría de los 3 cerebros de Paul MacLean. Él propone que más o menos hace 500 millones de años aparece la primera capa del cerebro, que es el cerebro reptiliano, el cual regula los elementos y funciones básicas de sobrevivencia. No piensa todavía, solo actúa en el aquí y en el ahora. Después, a más o menos 200 millones de años, aparece la segunda capa, que es el cerebro límbico, o conocido como cerebro mamífero, que regula los comportamientos emocionales y el recuerdo. Y finalmente, hace 100 millones de años, el cerebro más moderno, donde se encuentran las funciones de la inteligencia racional, conocido como el neocórtex o el cerebro humano. Teniendo esto como base, entonces compartiremos cada uno de estos 5 potenciales, cuál es su función y su importancia dentro de nosotros como personas. Comenzaremos con el potencial instintivo. Su función es mantener vivo el sistema. Integra los procesos biológicos internos desde una complejidad fascinante e increíble. Por ejemplo, el funcionamiento y los procedimientos de los 5 sentidos: vista, olfato, oído, tacto y gusto, así como los sentidos de apuntalamiento, la velocidad, el peso, el ritmo, etc., que son la combinación de los 5 sentidos. Y por supuesto incluye todos los sistemas que hacen que el individuo esté vivo: el sistema respiratorio, cardiovascular, óseo, glandular, muscular, nervioso, digestivo, etc. Este potencial es la infraestructura de todos los demás potenciales. Tiene que ver con el tema de la salud. Cuéntanos, Carlos, ¿qué tan importante crees que es conocer este potencial? Sobre todo ustedes que están en este programa de Sembrando Vida. Sí, pues yo creo que este potencial es trascendente para que uno pueda, pues, realizar cualquier función aquí en la vida, ¿no? Es lo más básico que tenemos y pues desde las reacciones, así lo entiendo, como que pones tu mano en un lugar caliente y no lo piensas y lo quitas. Entonces es lo que nos permite estar vivos y nos da el primer el primer estímulo del medio, que nos permite una reacción cerebral e inmediata. Entonces creo que de aquí podemos partir para, pues, uno cuando anda en las parcelas, ¿no? Luego te vas a caer y pues te proteges poniendo la mano, cuidando tu cabeza, con las abejas que van a llegar, como que es la parte de sobrevivencia en el medio que nos movemos nosotros, que es campo, que son las carreteras, pues que luego un descuido, que el volantazo, el frenar, son las reacciones que en nuestro medio de Sembrando Vida pues diario están ocurriendo. Así lo visualizo yo, como primera instancia, que es sin llegar a la parte racional y nada más, ¿no? Simplemente nos permite estar vivos en Sembrando Vida. Es de suma importancia conocer cómo funciona este potencial en cada uno de nosotros. Es decir, cómo está vinculado a la esfera de la salud. ¿Qué tan saludable estamos? De acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestro género y de acuerdo a nuestro estilo de vida. Nos revela qué tanta energía vital experimentamos. Valdría la pena
a manera de ejercicio personal, que cada uno se hiciera la pregunta: ¿qué tan saludable me experimento en este momento? ¿Cuál es mi nivel de energía vital? El siguiente potencial es el motriz, que entraña el código de los movimientos externos: caminar, bailar, escribir, hacer ejercicio y todos los desplazamientos motrices, como correr, conducir un auto, andar en bicicleta, patinar, etc. Desde las acciones más toscas hasta las más finas. Pero también tiene que ver con el estar quieto o en reposo. Y al igual que el anterior potencial, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia motricidad. Carlos, cuéntanos desde tu propia experiencia, ¿cómo crees que se expresa este potencial en el personal operativo de Sembrando Vida? Pues yo creo que este potencial está expresado en cada momento que vamos a campo, cuando recorremos las parcelas, cuando como que se vuelve un tema, me cuesta un poco de trabajo como separarlo en nuestro trabajo en Sembrando Vida de lo racional, porque uno a veces el tema racional pues lo ves aquí en la computadora, en el escritorio, en la libreta, y eso permite entonces justamente que la parte motriz fluya más rápido en campo cuando tú llegas, porque ya previo hiciste un análisis de qué movimientos hay que hacer en campo, que obviamente pueden surgir por ahí algunos temas que no estaban contemplados o planeados, que ya se podrá resolver, pero en su mayoría pues uno ya llega, ya tienes previamente qué parcelas vas a visitar, qué tienes que verificar allá, con qué compañeros vas, y pues se vuelve algo, pues no estás en la parcela planeando qué vas a verificar, ¿no? Ya estás meramente disfrutando ese momento, caminando, tocando que las plantas, comiéndote una fruta, se vuelve algo muy mecánico. Así lo visualizo yo con el equipo y conmigo, como que es la parte de andar caminando, de lo que te genera en tu cuerpo, las sustancias que se están liberando y que al final también te recompensan con un bienestar. Ahora, en este tema yo sí he visto o he notado ya en varios compañeros que aunque vamos a campo y andamos caminando en las parcelas y creo yo que pues, la mayoría lo disfrutamos, también tenemos que tener otro tipo de motricidad. Por ejemplo, yo aparte del trabajo, pues tengo que ir y caminar y correr en la unidad deportiva. Como no sé si es un equilibrio que yo hago, pero no tengo que solo caminar en Sembrando Vida o andar corriendo allá, ¿no? O moverme, pues no sé, en la oficina, sino más bien tengo que enfocar mi energía en otro tipo de actividad que no estoy corriendo y racionando y pensando, sino que son momentos en que simplemente uno pues fluye y la energía del cuerpo también así sale y bueno, toda la maravilla esta fisiológica que ocurre cuando hay movimiento. Entonces así lo percibo en el programa. Así es, Carlos. Como les comentaba al inicio del programa, ningún potencial está como separado del otro, están en íntima conexión. Por lo que comentas entre el potencial racional y el potencial motriz. Algo bien importante de todo esto que compartes, creo yo, quiero resaltar, es el tema de vaya yo a la parcela y haga recorridos y caminatas largas, o en mi espacio personal haga ejercicio. Aquí lo que importa es que lo hagamos consciente. O sea, que seamos conscientes del movimiento que hacemos de nuestro cuerpo. Es clave, muy importante. Habrá personas que tienen mucha más motricidad y necesitan más movimiento todo el día y todos los días. Pero habrá gente que no necesita ese movimiento o su cantidad de movimiento es otra, ¿no? Y necesitan estar más inertes, más en reposo, más en quietud. Lo que importa aquí es qué es lo que necesita cada uno, porque si no lo hacemos, nuestro cuerpo se empieza a estresar. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Como les decía del otro potencial, todos tenemos potencial instintivo, todos tenemos potencial motriz, pero no todos lo tenemos de la misma manera. Lo importante es descubrir cada uno cuál es su motricidad en este caso. A manera de análisis personal,
valdría la pena que cada uno se preguntara, además de cuál es su motricidad, en este momento, cuál es tu nivel de resistencia física. De acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu género y de acuerdo también al momento que estás viendo estilo de vida dentro del programa Sembrando Vida. Continuamos con el potencial sexual, que entraña el código de todos los procesos de excitabilidad, la generación de placer, la polaridad sexual y la procreación. Cada individuo tiene una manera de excitarse, más o menos rápido, y su duración más o menos rápida o tardada. La capacidad de dar y recibir placer es muy importante, no solo en la parte íntima, sino también la capacidad de disfrutar cada situación de la vida. Este potencial es uno de los potenciales más importantes, dada su riqueza y su fuerza creativa que tiene. Habría que primero hacer un análisis qué tan condicionados, prejuiciados estamos, para sacar toda la vitalidad, la creatividad y la fuerza que genera este potencial en nosotros. Sobre todo incluso a niveles de desarrollo de conciencia. Un potencial que nos ayuda a conectar con lo más profundo de nosotros mismos y abrirnos a nuevas posibilidades de comprensión de la realidad. Pero implica todo un proceso de pasar de un erotismo mecánico a un erotismo consciente. Pero es importante por lo menos conocer cómo lo hemos ido construyendo, cómo lo hemos ido viviendo. Al hablar de polaridad, hablamos de esta atracción físico-química entre dos personas. Es muy importante reconocer lo que nos pasa cuando vivimos esta experiencia. En este potencial implica descubrir los condicionamientos socioculturales que todavía pueden estar presentes en nuestra vida, que impiden vivirse en libertad y en plenitud. Creo que es importante tener en cuenta en este potencial también la vivencia de esta experiencia, de este manejo de energía sexual. Sabemos que un mal manejo de esta energía nos puede traer muchas dificultades en nuestra vida cotidiana y también en el mundo laboral. Por eso es importante tenerlo muy consciente. No podemos evitar la atracción, pero sí podemos decidir qué hacemos con ella. También es importante, hablando de generación de placer, reconocer que esta fuerza y energía sexual tiene que ver con la capacidad de disfrutar la vida. Y por eso la capacidad de generar placer, de darnos placer, no solo en la parte íntima, que es importante, sino también en todo y cada una de las cosas que vivimos. Puede haber momentos de nuestra vida o podemos vivir como separando esta explosión de placer de nosotros mismos y solo queriendo como racionalizarlo, entender, comprender las situaciones de la vida y no detenernos el instante presente, como le decía, de disfrutar un café, un amanecer, un atardecer, el encuentro con una persona en alguna CAC o el encuentro entre nosotros en algún espacio de reuniones. Toda esta capacidad de disfrutar lo que vivimos y hacemos tiene que ver con este potencial. De no ser así, podemos caer en esta dinámica de vivir en una constante experiencia de frustración, de sentirnos insatisfechos, porque este potencial no se ha acabado de integrar en nuestra vida. Está como separado de nosotros mismos, o todavía necesitamos seguir madurando. Carlos, si una de las funciones de este potencial es la generación de placer, ¿qué tan importante será saber disfrutar cada actividad y momento en el programa Sembrando Vida? Bueno, en este tema yo creo que hay varios puntos que ahorita venían a mi mente. El primero es que pienso que la capacidad de disfrutar, de tener el placer en los pequeños o grandes detalles de la vida, que generalmente luego son momentitos del día en que si lo dejas ir, pues se te perdió ese día, ¿no? Y ese momento de placer, de felicidad, de endorfinas. Yo, como lo he percibido, incluso con algunos compañeros, es que para nosotros es un privilegio, pues nos encanta nuestro trabajo de andar en campo, de
el trabajar con la gente, lo que se está logrando, y pienso que de entrada ese es un punto importante clave, que nos gusta lo que hacemos. Me refiero al tema profesional, trabajas en lo que te gusta y pues eso permite, pues compensa como todas las actividades bajo presión, las actividades que a veces no tuvieron un sentido, que también eso es lo que hay que buscar siempre para disfrutar esto, que cada acción, pues tratar de ser conscientes de qué sentido le da a uno, no solo estar actuando de manera, pues no quiero decir como a lo loco, sino sin pensarlo, como muy mecánica. O por lo menos no en temas importantes laborales, y siento que el tener presente qué me gusta, pues me gustan las tardes, ¿no? Los atardeceres. Bueno, pues no te pierdas el atardecer, hay que apagar la compu en la tarde, media hora te vas, así le hago yo, me voy, corro, veo el atardecer, y pues eso es como, pues mi cerebro se reseteó en ese rato. Y ya cuando regreso, puedo seguir haciendo mis actividades pendientes, aunque sea noche, pero ya estoy más tranquilo, me siento feliz, me tomo mi café, mi té, y bueno, lo que uno disfruta, como que tratar de hacerlo rutina. Y no quiero decir que vaya a ser siempre lo mismo, sino que no te pierdas 2-3 momentos al día que te permiten este placer de viajar, de disfrutar, de hablar con alguien, de escuchar una canción que te agrada, de que a veces uno va de manera mecánica y pues el cuerpo y la mente son muy sabios, entonces nos llega el flachazo de haz una canción, y pues a lo mejor en ese momento tu cuerpo, tu cerebro te está pidiendo eso, ¿no? Para movilizarte, para alegrarte más. Entonces pues ahí va la cancioncita, ahí va pues una fruta, una botanita o algo, pues como no dejar de lado esa importancia que tiene pues nuestro cuerpo, nuestra mente, y sobre todo que tenemos, creo yo que tendríamos que buscar siempre un trabajo que nos guste, porque si no, pues no digo que no vayas a disfrutar placeres de la vida, pero pues si es mucha demanda laboral, tiempo, viajes, pues te va a hacer a veces quizá un martirio. Entonces yo creo que nosotros aquí en el programa, creo que la mayoría, pues si a veces estamos cansados, quizá ese sentimiento de pesadez, de cansancio es lo que nos llega a impedir tener algunos placeres de la vida, pero no es como la condicionante, porque podemos también conscientemente tratar de hacer por ahí algún cambio, ¿no? Entonces así es como lo vivimos por acá. Muchísimas gracias, Carlos, por lo que nos compartes. Es muy interesante este aporte que nos dices de este manejo de generación del placer en la vida cotidiana del programa. Y para ir cerrando este bloque del potencial sexual, me gustaría que cada uno se hiciera la pregunta siguiente o las preguntas siguientes. ¿Qué tan satisfecho estás en la vivencia del potencial sexual? ¿Qué tanto disfrutas cada situación que vives? Continuamos con el potencial emocional. Su función es conectar con el mundo de las sensaciones y emociones. Aprender a identificarlas, nombrarlas, sentirlas y expresarlas. Está vinculado también a nuestra capacidad de amar con toda la gama de emociones que esto suscita, así como las emociones que no son agradables, como el dolor, la vergüenza, la tristeza, el miedo, la angustia, la rabia, la culpa, etc. Carlos, desde tu experiencia, ¿cómo es el manejo de las emociones en sus reuniones de trabajo? Sobre todo aquellas emociones que generan tensión o conflicto en la interacción con los compañeros y compañeras. Sí, en este tema, pues todo lo que incluye las emociones,
creo que ha sido, desde que iniciamos, pues bueno, iniciamos, en mi caso, eran pocos los que te conocían en el equipo. Yo no conocía absolutamente a nadie de mi equipo, ni ellos me conocían. Entonces quizá pues las emociones iniciales eran de incertidumbre, de dudas, de desconfianza. Durante estos años se vinieron trabajando, no porque dijéramos hoy vamos a trabajar la incertidumbre, ¿no? Sino más bien con el mismo quehacer diario. Y bueno, en mi caso me tocó ser enlace del tema de formación de formadores desde 2019, y ahorita pues continuó con indicadores. Entonces como que me permitió aprender cosas sociales que por mi formación yo no había tenido. En Chiapas pude aprender de compañeros, de compañeras, algunas cuestiones sociales, pero como que acá es donde vine realmente a vivirlo, ejercerlo, a llevar este análisis de decir, bueno, ¿qué viví hoy? ¿Qué vivimos hoy? ¿Por qué terminamos hoy en C si la idea era terminar en B, ¿no? Digo, para bien o para mal. Entonces, como ese análisis más crítico de las acciones y de decir, pues soy responsable de guiar y de acompañar a un equipo técnico que a su vez desencadena movimientos en muchísima gente. Entonces, primeramente, yo siento que tuvimos momentos de mucho análisis en el equipo, hasta quienes de repente podrían ser más motrices, pues tuvieron que caer en esta parte analítica, y de ahí también el mismo equipo se vuelve una fuerza de autocontrol, porque pues hay momentos, yo así le decía a los compañeros, miren, todos estamos cansados, y ante el cansancio, ante la falta de precisión en ciertas jugadas, en ciertos movimientos, pues claro que se generan roces, se generan molestias, se generan emociones negativas que ya están ahí eminentes, ¿no? Ya están, pues nomás le mueves tantito y rompes esa tensión superficial para que salgan. Entonces sí, en distintos momentos hemos tenido, pues primero que tomarnos tiempo, cuando pues vamos a dar 10, 20 minutos y ahorita regresamos. Qué interesante lo que nos compartes, Carlos, y te agradezco la confianza y la sinceridad con la que nos compartes el manejo de las emociones en sus reuniones. Es muy importante este manejo, dado que ahí es donde a veces nos enganchamos entre nosotros y esto va generando un ambiente no agradable, a veces tenso o medio distante incluso entre cada uno de los integrantes. Por eso es importante tenerlas presente, evidenciarlas, nombrarlas, para poderlas empezar a procesar, sobre todo en estos espacios de reuniones donde se toman decisiones, donde cada uno tiene su postura, cada uno tiene su perspectiva y cosmovisión, y cada uno de alguna manera quiere aportar también al equipo, o también puede haber ahí incluso luchas de poder. Y si estas emociones no se ponen en la mesa, es clarísimo que lo que va a ganar es la emoción y no la perspectiva global y del sentido de lo que se está haciendo. Para cerrar este bloque del potencial emocional, me gustaría que todos los que nos escuchan se hicieran la pregunta: ¿identificas y le das nombre a las emociones que experimentas? ¿Te consideras una persona emocional? Y finalmente abordaremos el potencial racional. Sus funciones son los procesos intelectivos: reflexión, memoria, imaginación, análisis y síntesis, así como la resolución de problemas o paradojas, lenguaje escrito y hablado. Este potencial favorece la comprensión de los demás potenciales. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo el programa Sembrando Vida ha favorecido este potencial racional en ti y en tus compañeros? Cuéntanos. Sí, yo creo que en esta parte racional, pues por ejemplo, cuando yo inicié en el programa, me costó trabajo meterme en la lógica racional del mismo, porque yo venía de otro sitio, venía de la investigación, venía de mi maestría, venía de... pues es otro... los tiempos son diferentes, las presiones. Entonces cuando yo llegué,
pues de repente para mí era el tema emocional justamente de, pues es que tengo que tener más tiempo para atender cada situación, para explicarlo, para como para humanizar más cada acto y racionalizarlo en lugar de que fuera tan rápido como decir esto, palomita y le das la vuelta, ¿no? No, a mí me costó trabajo esa cuestión y lo fui entendiendo en un sentido en que son tantas las actividades en las que uno tiene que dar resultados y además no solo eso, sino que son temas delicados. Estamos hablando de que al mover algo, al decir, al tomar decisiones, estas influyen en mayor o menor medida en lo que sucede en campo. Entonces, eso implica que pues yo y mi equipo técnico tuvimos que hacer pues las valoraciones, hacer planes de trabajo, mejorar nuestra forma organizativa y estructural de intervención, porque no es lo mismo. Yo ya traía un poquito, no me costó tanto en mi vivir o en mi entender esta parte. Sin embargo, también tenía como que llegó de momento para que yo aprendiera el decir, bueno, esto es lo que yo tenía, pero ya nos están pidiendo esto, ahora hay que improvisar y hay que menear poquito para acá, o hay que ver la manera de conjuntarlo, o pues las estrategias, como que acá todos nos volvemos estrategas, porque sabes qué tienes que conseguir, sabes dónde está el horizonte, y lo que no está casi nunca claro, o pocas veces está claro, es pues cómo vas a ir avanzando para llegar allá, ¿no? Ahorita, cómo llegas al proceso asambleario, cómo llegas a tener una organización en la CAC, cómo llegas a tu programa de intercambios. Pues bueno, eso es lo que uno tiene que ir pues puliendo, construyendo y puliendo junto con la gente. Y pues en este tenor es que uno se vuelve racional, que sacas a relucir, ahora sí que los FODA que tantas veces se han hecho, pues de cada etapa, ¿no? Como qué es lo que necesita, qué es lo bueno, qué es lo malo, y la gente también ya lo hace en sus comunidades, y luego uno llega y decimos, compañeros, hay que hacer esto, tenemos que dar este resultado, ¿cómo le vamos a hacer? Y te das cuenta que pues no era tan imposible, porque entre todos sacas el plan para llegar allá a ese horizonte, pero sí es el enriquecimiento de varias áreas de conocimiento y de pues encontrar la manera de unir estos eslabones, porque si no, nomás lo dejas suelto, lo dejas en sueños, y pues está bien soñar, pero pues también hay que hacerlo, porque si no solo vamos a ser unos soñadores y poetas y no vamos a escribir nada y no vamos a llevar a cabo, ¿no? Entonces acá creo que así lo hemos llevado, nos hemos ido desarrollando más por las mismas peticiones, por el entender de el impacto de cada decisión, de cada acto, que también nos lleva a decir, bueno, pues soy responsable de lo bueno o de lo malo que pueda suceder, y con esa responsabilidad, pues qué quiero hacer, porque si sale mal, no solo es que eches a perder a lo mejor un proyecto como tal para un grupo de gente, sino que también es el tema de la legalidad que puede implicar. O sea, son varias vertientes, entonces como que al tener esa claridad de lo que puede suceder, pues también es la presión que se puede generar en cada persona para decir, pues sí, ya no llego a la CAC y a ver ahora de qué vamos a hablar, ustedes qué me dicen, ¿no? ¿De qué quieren hablar? Sino pues también eso es parte, pero pues primero hay que llevar algunos temas importantes que se han identificado, y ya luego se abre el micrófono para que la gente comparta también lo importante que ellos viven, ¿no? Me parece genial lo que nos compartes, Carlos, porque precisamente el potencial racional lo que nos aporta son estos elementos que has mencionado a lo largo de este compartir.
Por un lado, nos ayuda a estructurar, nos ayuda a planificar, nos ayuda a tener perspectiva clara, nos ayuda a concretizar de alguna manera la idea que tenemos y hemos analizado y hemos visualizado. Nos ayuda a analizar, nos ayuda a ver los pros y los contras de lo que estamos haciendo, de lo que estamos revisando, de cualquier análisis que hagamos. Entonces, pues como vemos, es el potencial que ayuda a estructurar todos los demás elementos de los otros potenciales, y a la hora del trabajo pues nos ayuda a dar claridad, a dar orden. Creo por eso es muy importante esto que nos compartes, lo cual también te agradecemos tu experiencia en este caminar al vivir el potencial racional. Y para cerrar esta parte del potencial racional, para todos los que nos escuchan, me gustaría que respondieran a la pregunta respecto al potencial racional: ¿qué tan hábil te ves para resolver problemas? ¿Te consideras que eres una persona de ideas y de comunicación clara? Como vemos, cada uno de estos potenciales tiene su propio código de funcionar y expresarse. Es de suma importancia conocer cómo se da cada uno de estos potenciales en la vida de nosotros. Y sobre todo hacernos la pregunta: ¿qué tan armonizado me veo en estos 5 potenciales? Es decir, si alguno de estos está más desequilibrado o lo tengo menos atendido, es importante poner toda la atención y el cuidado, porque con uno de los 5 que esté desarmonizado, afecta a todos los demás. En esta imagen que les decía, que están interconectados uno con el otro y todos con uno. De ahí la importancia de estar atentos al cuidado de cada uno de estos potenciales. Para seguir profundizando sobre este tema, les recomendamos la película Comer, Rezar y Amar. De la misma manera, la novela del mismo nombre, Comer, Rezar y Amar, de la autora Elizabeth Gilbert. Y nos quedamos con la frase con la que iniciamos este podcast: conocerse a sí mismo es el comienzo de la sabiduría, Aristóteles. Os agradecemos la presencia de Carlos Valdés Ramírez en nuestro episodio. Gracias, Carlos, por tus aportes, por tu riqueza. Creo que nos vino muy bien escucharte. Creo que le va a hacer mucho bien a tus compañeros de los territorios de todo el programa Sembrando Vida escuchar tu compartir. No sé si quieras decir algo para terminar y agradecer este episodio. Bueno, pues de mi parte también agradecer mucho la invitación. Es un tema que pues me agrada, y de mi formación estudié biología y ahorita siento que cada vez aprendo pues en la práctica y en la convivencia temas sociales que me gustan. Y pues bueno, por aquí vamos a seguir y esperemos que podamos entre todos construir un mundo mejor. Muchas gracias. Ingresa a nuestro canal de YouTube Líderes Enfocados y no se te olvide darle clic a la campanita de notificaciones. Esto fue Líderes Enfocados. No te pierdas el siguiente episodio, donde tendremos el gusto de dialogar con algún miembro del personal operativo del programa Sembrando Vida. Hasta la próxima.